Hace unas semanas hablamos de una cosa que se llamaba sesgo de confirmación. No sé si lo recordáis. Está el directo subido en YouTube y también en Twitch, en vídeos destacados. Y hoy vamos a hablar de otro sesgo, lo que veis aquí en la pantalla justo, que es el sesgo de negatividad. A la psicología le gustan mucho los sesgos. A mí realmente siempre me ha llamado mucha la atención. Como casi siempre, los nombres también nos dicen bastante. En este caso, nos puede orientar o podemos intuir de qué vamos a hablar por el propio nombre. Pero vamos a profundizar un poquito más en qué es esto. Bien, básicamente, el sesgo de negatividad es la tendencia del cerebro a dar más peso a las experiencias negativas que a las positivas. Y como siempre digo, se entiende mejor todo con un ejemplo o con ejemplos. Para entenderlo. Seguro que os ha pasado alguna vez que os han criticado. Seguramente que todo el mundo ha pasado por ese momento. Y es posible que esa crítica os haya afectado de forma muy intensa o de forma bastante intensa y durante bastante tiempo. Y si la comparáis con un elogio, con algo positivo que hayan dicho, seguramente no, los elogios o las cosas positivas no se mantienen tan a largo plazo o no se afectan positivamente tanto, ¿no? como la crítica. Decidme si os ha pasado o no de que os hayan criticado y os ha afectado bastante, y de que os hayan dicho algo positivo y que os ha hecho sentir bien, pero no en tanta intensidad. Sobre todo teniendo en cuenta que los estímulos o que las críticas y el elogio sean parecidos, es decir, que sea equiparable, entre comillas, a nivel de intensidad o de rotundidad, no que sea un elogio muy muy bueno o una crítica muy muy mala, digamos que estén a la par. Pues esto es un ejemplo de lo que pasa en el sesgo de negatividad. Algo negativo como una crítica nos afecta mucho más profundo y durante más tiempo que algo positivo como un elogio, aun cuando la importancia, o sea, la rotundidad que tienen es similar. Esto es un poco lo que se ha visto. El ejemplo de la crítica lo voy a utilizar mucho porque es bastante fácil de entender, pero no solamente es con críticas, pero hablan de experiencias negativas, por eso aquí, ¿no? O positivas, pero de la crítica es algo bastante fácil de entender. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Vale, pues principalmente en la referencia que luego os dejaré, hablan de que esto tiene un sentido evolutivo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente lo explican porque nuestros antepasados tenían que estar sobre todo, o sea, van a esto, ¿no? Tenían que estar sobre todo atentos a detectar amenazas, es decir, un posible depredador o un riesgo que sea vital, ¿no? Para nosotros. Antes eso era mucho más importante que disfrutar de algo positivo. Entonces, sabiendo que nuestro cerebro sigue siendo el mismo, prácticamente, o muy parecido o sea, desde hace miles y miles de años, es decir, que es prácticamente el mismo, es decir, lo que es el cableado del cerebro se mantiene aún hoy en día de la misma manera cuando el entorno sí que ha cambiado mucho. Entonces, como resultado, pues nuestro cerebro reacciona mucho más ante lo negativo, detecta amenazas, incluso en contextos cotidianos donde no hay una amenaza vital, como el trabajo o como las relaciones sociales. Es un poco lo que explican, digamos, en la ciencia al estudiar esto. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, claro, y esto es un poco, por eso se llama, los sesgos que tiene, es que suele ser algo generalizado. Y por eso también el tema de sentido evolutivo, este es uno de los puntos clave, que justo lo que dice David ahí. Que es algo natural, es decir, con la evolución esto es algo que se ha desarrollado y que es algo natural, y esto volveremos al final porque esto es interesante. Que sea algo común, que sea algo natural, es algo que yo voy a sacarle la parte positiva, ¿vale? O sea, eso lo vamos a entender después. Pero vale, o sea, entendiendo que es algo evolutivo, que le ocurre, como dice David, a todo el mundo, o sea, que hay esa tendencia, ¿no? Que ocurre a todo el mundo. ¿En qué cantidad nos afecta? Es decir, ¿es algo que nos limita muchísimo? ¿O en qué punto nos limita? Pues hay una serie de cuestiones a las que afecta. De hecho, ya os digo, en la referencia que os voy a dejar de donde lo he tomado hay más. Yo me he centrado en estas, que son básicamente dos bloques. La parte de cómo nos afecta a nivel cognitivo y emocional. Y siguiendo el ejemplo de la crítica, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo. Decíamos que las críticas tendemos a procesarlas de manera que nos afecta más, ¿vale? Que los elogios. Y esto lo que puede llevar es a rumiación mental, que podemos entenderlo por el nombre de nuevo, pero básicamente sería pues estar todo el rato repitiendo un pensamiento o un problema, normalmente negativo,
sin llegar a una solución, con el estrés que lleva, que genera y la ansiedad asociada y demás. Esto es una de las posibles consecuencias, ¿no? de esto. Otra de la que hablan, que me parece muy interesante, es de cómo estas experiencias negativas, esta crítica, por ejemplo, que pesan más y durante más tiempo que las cosas positivas, pueden pueden llevarnos a que una sola mala experiencia puede arrastrarnos y eclipsar varias experiencias positivas y no disfrutar de, por ejemplo, la alegría o de la recompensa, ¿no? Del sentimiento bueno de esas experiencias positivas y dejar de disfrutarlas. Entonces eso también nos afecta, obviamente, porque también necesitamos experiencias positivas y sentirlas. Eso es a nivel cognitivo y emocional, un poco de lo que han hablado, que me ha parecido más interesante. Y a nivel de relaciones, por ejemplo, con la pareja o en el trabajo o en relaciones de amistad, también es muy interesante porque se hablan de que se ha visto que hace falta un número mucho mayor de interacciones positivas para compensar una negativa. Es decir, no hay un equilibrio, como decíamos, lo negativo pesa mucho más. Entonces, siempre se tiende a sobrecompensar de forma positiva, y esto seguramente os suene de forma positiva cuando hay una experiencia negativa en la pareja, o en un trabajo, o en una relación de amistad. O sea, esto es algo común. También quiero dejar claro que eso no explica toda la psicología, es decir, esto es un sesgo que existe, luego al final profundizaremos sobre ello. No es lo único que existe, hay un montón de cuestiones que van a afectar, obviamente, el tipo de apego, el tipo de relación, de educación, de personalidad y demás, pero en este sesgo nos afecta a este nivel. Esto es algo que afecta porque el peso de lo negativo está como muy descompensado. Al final lo positivo, como es algo que le damos nosotros menos peso, tenemos que hacer mucho más para intentar equilibrarlo. Es como nos sentimos, el peso que le damos nosotros, ¿no? Y de forma natural. Vale, pues una vez sabemos cómo nos afecta, el tema es preguntarse, oye, pero esto podemos hacer algo, o sea, esto no hay manera de superarlo. Pues sí, o sea, en este caso no es algo inevitable, no es algo inamovible. Esto que sería una predisposición. Una predisposición, luego lo podemos también profundizar un poco más, pero es que es más fácil que ocurra algo o tener eso que no tenerlo, pero no quiere decir que se vaya a desarrollar de la misma manera en todo el mundo. Por ejemplo, aquí hablan de que existen una serie de estrategias para compensar o equilibrar un poco la balanza sin llegar a ser la idea eliminar lo negativo. Lo negativo puede ser positivo en este caso, o sea, puede ser bueno, ¿vale? O sea, el negativo puede ser positivo, puede ser un poco tal, pero que haya esa parte negativa, pues puede servir como motivador para el cambio. Es decir, que darle el peso a experiencias negativas no es per se malo, sino que lo malo es cuando eso pesa demasiado y nos altera pues toda nuestra percepción, ¿no? Y es demasiado para nosotros. Dice, claro, en cualquier relación que sea de amistad de otro tipo, siempre es lo típico de hacer mil cosas bien y haces una mano y parece que haces todo bien, vale muy poco. Exacto. Total. Tanto por nuestra parte lo percibimos así como socialmente también, ¿no? O sea, es algo que ocurre. Y es interesante porque este sesgo está por ahí metido. Entre otras cosas está por ahí detrás para explicarlo. O sea, que eso que justo lo que acaba de decir David. Lo tenemos muy interiorizado. Entonces comentaba que hablan de que no es inevitable y de que existen una serie de estrategias para compensar, ¿no? Ese desequilibrio, de lo que lo negativo pesa mucho más. Y algunas de ellas, hay más, pero he elegido estas dos, serían una, por ejemplo, la reevaluación cognitiva. Y es un ejemplo que he inventado en base a lo que han puesto, porque no me gustaban de todos los ejemplos que ponían. Y vamos a volver al ejemplo de la crítica, ¿vale? Imaginemos que alguien te critica y una forma de reevaluar cognitivamente sería pues tomar cierta distancia, ¿vale? Verlo un poco desde un lugar desde fuera y ver que, por ejemplo, muchas veces en la crítica habla más de la persona que critica que de la persona que es criticada, ¿no? Y esto puede ayudar a quitarle peso. Esto sé que no es fácil, o sea, es una cuestión que es difícil y no, o sea, es fácil decirlo, pero luego hay que ponerse en el lugar y demás, pero es una de las estrategias de las que hablan, ¿no? De una reevaluación de la situación para entender más el contexto. Otra sería la minimización, que bueno, por el nombre ya se puede entender. Minimización sería relativizar, por ejemplo, en este caso de la crítica, valorar que todo el mundo
es criticado, es decir, que no es algo propio para ti, sino que a todo el mundo se le critica. Y que haya gente a la que se critica muchísimo más, que hay críticas mucho peores que la tuya. Comparando, digamos, te sirve para quitarte un poco de peso y decir, vale, no está mal, realmente puede ser peor y demás. Aquí sí que se aplica un poco lo de mal de muchos, consuelo de tontos, pero realmente funciona. Es decir, nos pesa menos si sabemos que, o si hacemos esta estrategia. Son un par, ¿eh? O sea, hay más estrategias que dicen, digamos, para poder equilibrar un poco ese peso, ¿no? De que veamos como lo negativo, vale, pesa mucho más. Entonces, como conclusión, ya para terminar, y luego pues volvemos sobre el tema, ¿no? Pero para terminar de entender lo que estamos hablando, podríamos decir que nuestro cerebro, porque esto está todo con una base fisiológica que no he profundizado, porque tampoco quiero centrarme demasiado en eso, ¿no? O sea, las partes que están afectadas en temas de consolidación de la memoria, impacto emocional, como la amígdala y cosas así, que eso tampoco es el tema, pero que nuestro cerebro no es neutral, está sesgado hacia lo negativo por esas razones evolutivas, ¿vale? O sea, venimos predeterminados para estar sesgados hacia lo negativo. Y este segundo que lo he puesto yo, esta segunda parte, que comprender este sesgo nos ayuda mejor a interpretar nuestras emociones. ¿En qué sentido? Pues justo lo que decía David. Entender que este es un sesgo natural que tenemos todas las personas, esa predisposición, yo creo que nos puede ayudar a quitarnos peso de ver como que los malos somos nosotros, que somos raros, que somos los únicos que somos tan negativos al pensar en eso. Sino que si vemos que es algo común, que es algo que de hecho que es lo más común, nos puede ayudar a quitar esa carga en nuestra autoestima, sobre todo en gente que tiene muy baja autoestima o que piensa o puede sacar conclusiones de que su personalidad es muy negativa, incluso entrar en un bucle, ¿no? De mi personalidad es muy negativa, ¿qué voy a hacer? Y eso le hace estar peor y estar más deprimido, más triste y estar haciendo un bucle constante. Entonces, entender esto ayuda, pues, primero, a quitar ese peso de lo negativo y segundo, ya una vez sabes que puede ser parte, se explica por esto, ¿no? Parte de la negatividad que puede haber, parte de ese peso que le damos a lo negativo, ante una crítica, por ejemplo, pues a intentar ver, oye, pues ¿qué puedo hacer? Pues lo que decíamos, estas estrategias, ¿no? Y buscar en internet qué estrategias, y buscar en sitios de psicología y demás. Obviamente también puede haber consejos malos, pero intentar buscar siempre en las buenas referencias. Tal cual, mal de mucho consuelo de tontos. Pues sí, total. Os dejo aquí también. Bueno, esta es la referencia de donde lo he tomado. En este caso no me he ido a un paper, a un artículo científico, sino a un artículo de divulgación de la BBC, que está en castellano, o sea, podéis leerlo y está muy interesante, o sea, hay mucho más sobre esto. Aquí se centran en las críticas, por eso también lo he centrado yo, pero no solamente es en la crítica, es decir, el sesgo de negatividad está en más cosas, pero aquí está la referencia, por si alguien quiere verlo, aunque bueno, buscando sesgo de negatividad BBC seguramente os salga, pero esto lo dejaré en la descripción del vídeo de YouTube y aquí también lo tenéis. Y como siempre, bueno, he preparado unas preguntas que, ya os digo, son un poco orientativas, que según iba preparándolo se me han ocurrido. ¿Cuánto creéis que os afecta este sesgo? Es decir, aquí sobre todo si tenéis algún ejemplo de vuestro día a día o que os haya pasado en vuestra vida de esto, ¿no? Que hablamos, de que le dais más peso a lo negativo que a lo positivo, de eso de sobrecompensar, por ejemplo, y cosas así. ¿Y qué otras estrategias dentro de que aquí he puesto estas dos, si os ocurren? ¿Vale? O sea, estrategias pues dentro de la lógica, o sea... otra pues puede ser pues ser una persona, un psicópata y que estás fuera de la realidad y que no te pesa nada la crítica. Pues oye, no, o sea, estoy hablando de algo realista. Como comentaba antes, esto siempre lo voy a hacer cuando hable de estos temas, esto no explica todo, es decir, esto no explica, obviamente, la psicología y el comportamiento humano y demás es algo muy complejo en el que afecta muchas cosas. En que veamos con mucho peso que nos afecte algo negativo mucho, o sea, una cosa que nos pasa, una crítica o lo que sea, pues va a afectar pues desde tu personalidad, desde la alimentación que tengas, si haces ejercicio o no, el tema hormonal, o sea, hay muchísimas, los vínculos de cómo te has criado, ¿no? Los vínculos que hayas tenido de pequeño o de pequeña, los traumas que hayas tenido, o sea, un montón, vamos. Yo creo que también afecta, depende del día. Si te levantas de un mal día, afecta más. Si te levantas de... Exacto, por eso digo que el estado general, digamos, de nuestro estado de ánimo
está regulado por muchas cosas. Este sesgo siempre va a estar intentando inclinar la balanza hacia lo negativo. O sea, eso es así. Eso es algo que de forma natural vamos a estar ahí como teniendo que hacer más, compensar más. Claro, esto lo comento porque también, sobre todo en el tema de redes sociales, que aquí hemos hablado muchas veces, puede dar la sensación de que sobre todo cuando alguien está en una época más negativa o más incluso depresiva, de pensar que el resto de la gente no ve el mundo tan negativo como tú y que la gente ve lo positivo y que ellos están bien y yo no. ¿No? De que ellos sí que ven lo positivo y lo valoran y lo negativo les da igual, no le afecta a la crítica. Y eso no es lo natural. Es decir, no estoy diciendo que sea bueno estar hundido. Estoy diciendo que lo natural es entender que pesa más lo negativo que lo positivo. Luego, tú si tienes una autoestima buena y tienes eso, la normalidad es que haya un día que te levantes mejor, otro peor, incluso con autoestimas buenas y con una vida sana. Días que estás más sensible o menos sensible. Pero que entra dentro de esa normalidad, que te afecten cosas de forma negativa en mayor proporción de lo que te alegras con las positivas. O sea, es algo que es en lo que se centra el sesgo, ¿no? No estamos predispuestos, o sea, no hay esa predisposición hacia que lo positivo se nos quede grabado a fuego durante semanas o meses en un éxtasis absoluto. Es un poco a lo que van aquí. Es algo evolutivo, o sea, no es que seamos algo o sea, que seamos malos, sino que está ahí. O sea, eso seguimos con ese mecanismo en el cerebro, pues, y es así. Eso tampoco quiere decir, por ejemplo, que haya que buscar el otro extremo, por ejemplo, el positivismo tóxico. Pensar en, no, pues ahora como sé que de forma natural somos negativos, pues voy a positivo siempre. No, o sea, es natural, como digo, ser negativo. No es excusa para hundirse, pero es natural. Eso, hay gente que se ha trabajado más autoestima, más estas estrategias, trabaja más a lo mejor en estas cosas y puede dejarse llevar menos por las experiencias negativas. Luego habrá gente que también es fachada, o sea, gente que, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que te vende una imagen que no es la realidad. Que eso también eso da para otro directo de divulgación. La falsa imagen que se pueden dar en redes sociales, de cómo se necesita a lo mejor esos me gusta o esa dependencia a la aprobación de los demás para sentirnos mejor. Porque luego está por un lado, con la gente que sostiene que las críticas no le afectan, puede haber gente que no le afectan las críticas, pero normalmente sí que somos seres sociales y sí que la opinión de los demás nos afecta de una u otra manera. Es decir, al final, incluso el tema de no, es que a mí no me afecta la crítica. Es una opinión para intentar quedar bien, como que no te afecta la crítica y que te perciban como una persona fría o una persona que no te afecta. Entonces sí que te está importando la opinión de los demás, porque te importa que tengan claro eso, de que no te afecta la crítica, ¿no? Es que en esto realmente, ya os digo, o sea, es una predisposición. Puede haber gente que sí que realmente no le haya tenido una vida que le haya hecho que no le afecte la crítica y que digamos, pasa de todo. O sea, pasa de todo. Que la valora las cosas que le critican, pero no lo ve como algo negativo, no le afecta, digamos, no le quita el sueño, no está intentando sobrecompensar, sino que lo asume como algo natural. Pero que eso es algo que hay que trabajar, porque la predisposición es esa. Claro, para entender una predisposición, yo siempre pienso. Yo cuando trabajaba en el laboratorio hice investigaciones sobre el tema de la predisposición que tenemos, también evolutiva, a los miedos, por ejemplo, a las arañas y las serpientes. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener todos los humanos miedo per se obligatoriamente a arañas y serpientes? No. Quiere decir que es más fácil, o sea, estamos predispuestos a que desarrollemos un miedo a las arañas y a las serpientes que ante pues, un teléfono móvil, básicamente. O ante otra cosa, o incluso ante otros animales, porque es más fácil que generemos ese miedo ante esas arañas y serpientes que ante otras cosas. Y es natural, es uno de los mayores miedos de las personas suelen ser arañas y serpientes, pero por ese motivo, porque estamos predispuestos a... Claro, esto es una norma general, después obviamente puede haber de todo, exacto. Pero esa norma, por esa predisposición evolutiva, no es que sea algo impuesto por la sociedad de hacerte negativo, o sea, porque puede haber otras cosas que sean 100% contextuales y esto, de lo que hablan es que tiene un sentido evolutivo, por eso tiene este peso, que luego también es verdad, o sea, puede haber
sociedades en las que se fomente por la educación que hay, pues lo que sea, o sea, una visión negativa o dar mucho peso a lo negativo por la educación que has tenido, de que lo típico, de que tienes que ser un niño bueno y, y castigarte. Entonces cuando eres mayor creces bajo la idea de que si te comportas mal, si haces algo malo, no vas a tener el cariño del resto. Y te pesa cualquier cosa negativa que percibas que has hecho muchísimo más porque implica, tu cerebro te está machacando de, uy, que te quedas sin familia, te quedas sin lazos, y eso en nuestra especie significa la muerte, o sea, y el cerebro lo entiende así. Aunque realmente no va a pasar, ¿no? Pero en la vida real. Por eso pesa tanto. Y puede haber factores de educación y demás. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero vaya, que este sesgo está detrás de muchas de estas conductas y de muchas formas de cómo valoramos lo negativo o lo positivo que nos va pasando. Pues es algo que me parece muy interesante de saber por eso, ¿no? Para cuando estemos sobre todo en un bucle de que nos afecta algo negativo, pensar, vale, esto es algo natural, es algo que natural y ya te ayuda a quitar peso de, vale, no soy yo el raro, no soy yo la persona que tiene algún problema porque me afecte esta crítica. Luego, el tema es también saber regular hasta qué punto te va a hundir o no esa crítica. Que sea natural no quiere decir que tengas que dejarte llevar por la crítica y tumbarte durante 5 días por cualquier crítica en cama sin poder levantarte, ¿no? Ese es un poco el tema. Luego, aparte, pues eso, puede haber de todo, como decía. El tema de redes sociales, de la falsa imagen que da, la gente que dice que no le afectan las críticas, gente que de verdad no le afectan, o gente que lo dice por quedar bien, que sí que le afectan. Incluso, ya os digo, algún tipo de persona que no le afecta por algún tipo de psicopatía o de lo que sea, que ahí ya, como comentaba, eso lo comentaba en un directo de mediodía. El tema de psicología clínica, además, no me suelo meter tanto, porque no conozco tanto. De hecho, en estos temas de psicología social, pues lo preparo, pero tampoco es mi especialidad per se. O sea, yo donde más puedo conocer es en psicología de la memoria o así. Es algo, exacto, sí. O sea, para hablar más poéticamente, es un demonio contra el que tenemos que luchar constantemente. Que puede ser positivo, es decir, al final este sesgo hace que estemos más atentos de las amenazas, tiene su parte positiva. Tiene su parte positiva de que cuando haya una amenaza real, estamos preparados predispuestos a verla, ¿no? O sea, si te va a atacar a alguien, pues lo vas a percibir porque estamos predispuestos a ello. El tema es que vivimos en un mundo precisamente en el que esas amenazas son mucho menos común. Pero sí, es algo con lo que tenemos que luchar y aprender a vivir con ello, con las estrategias que tengamos, pero sí. Dentro de otras estrategias, hablaban de otras, yo os digo, aquí en el artículo, ahora mismo, como estuve desarrollando yo estas, pues no sé decir los ejemplos, ¿vale? Pero si se os ocurriese otras, pues por ejemplo, yo qué sé, es que el tema de críticas yo creo que no hay nada insalvable para que no te afecte, sino es cómo compensar que te afecte. Por ejemplo, es que yo casi lo metería todo en reevaluación cognitiva, en pensar en las cosas positivas que no están en la crítica, ¿no? O sea, yo que sé, te critican porque se te da mal, yo qué sé, se te da mal cantar. Pues tú dices tú, vale, se me da mal cantar, pero se me da bien tocar la guitarra, ¿no? Que tocas la guitarra y intentas ser cantante, pero cantas mal. Mi ejemplo. Yo me centro en, bueno, pues se me va bien cantar, ¿sabes? No, me compenso, ¿no? Una compensación sería otra estrategia, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuánto crees que os afecta este sesgo? Claro, yo el tema de que lo negativo afecta más que lo positivo es algo que vivo día a día. O sea, es un poco lo que dice David, de luchar. Sí que es cierto que depende de las circunstancias de cada uno, pues lo negativo, las experiencias negativas son, pues depende de cada persona, nos van a estar afectando. Yo sí que creo que, por ejemplo, a nivel de educación y demás, no he tenido una educación buena, un entorno sano, y entonces en ese sentido creo que es el sesgo de forma natural que me puede afectar cuando algo negativo me pasa, y no tanto otros motivos, ¿no? Hormonales o de... Porque digamos que me mantengo dentro de una salud general buena. Entonces ahí sí que puedo aislar bastante este sesgo, en mi caso particular. Pero bueno, no sé. Al final
Esto es algo también es difícil de saber, ¿no? Porque ¿cómo puedes medir que lo mal que estás porque tienes este sesgo natural o porque has tenido este trauma o tal? Eso es imposible de limitar. Entonces, bueno. Esta pregunta se ha puesto porque yo tengo la sensación de que este sesgo o el que pesemos más lo negativo que lo positivo, yo creo que es algo que le pasa a... Porque se ve a todo el mundo, pero es que a todo el mundo de forma cotidiana. No es algo que, yo qué sé, una vez me pasó algo negativo y estuve rayado durante un mes y lo recuerdo hace 3 años, ¿no? Yo creo que es algo que en el día a día pasa, ¿no? Lo que comentaba David también antes. De que siempre es lo típico de hacer mis cosas bien y haces una mal y parece que lo que haces bien vale muy poco. Pero bueno, eso. Estas son algunas de las preguntas que se me ocurrieron, pero en resumen, ya para ir terminando, nuestro cerebro no es neutral, ¿vale? Está balanceado hacia lo negativo por cuestiones evolutivas, es natural, no pasa nada. Y que es bueno saberlo, ¿vale? En este caso es bueno saberlo, pues para poder poner acción, ¿no? A las estrategias para compensar, digamos, balancear eso, decir, oye, mira, no vamos a dejarnos llevar por lo malo y a interpretar, pues eso, nuestras emociones sin llegar a caer a que nos afecten muchísimo y que acaparen todo, ¿no? Que al final es un poco el problema que tiene esto, que acapare nuestro pensamiento constantemente, que genere estos casos de aquí, ¿no? De rumiación, de no disfrutar de las experiencias positivas, que también no solamente es que nos afecte, sino que mientras estamos así, las cosas positivas no nos sentimos la alegría que deberemos sentir, que aunque no sea tan grande, pues es algo que necesitamos también, ¿no? Ese feedback positivo. Entonces nada, bueno, espero que os haya gustado. Vamos a dejarlo por aquí y nada, nos veremos en el siguiente directo de divulgación, que no sé de qué va a ir, pero bueno, nos veremos en el siguiente.